Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cimientos Claros, sin tanto rollo, el podcast donde platicamos todo lo que nadie te explica cuando decides comprar tu casa, sin que te duermas en el intento. Yo soy Irvin Urrutia, asesor inmobiliario y abogado fiscal, y hoy traemos un tema que duele, pero que educa: los inquilinos mal la pagan. Así es, yo soy Asdrúbal Jafet, también asesor inmobiliario, abogado y apasionado de las finanzas. Y sí, vamos a hablar de esas personas gandallas que se quieren quedar con tu casa, de los contratos fantasmas y que la gente a veces se queda hasta sin su casa también, ¿eh? Sí, esos que te dicen solo la quiero por 6 meses y 3 años después siguen ahí como si fueran los dueños. O te dicen yo te la cuido, no te preocupes, y de tanto y tanto que te la cuidan, que la agarran cariño y se la terminan quedando. Y hoy te vamos a explicar cómo blindarte legalmente para que no te roben tu patrimonio con sonrisa de buena persona. Exacto, vamos a hablar de los errores que cometen los arrendadores, cómo operan los inquilinos mala paga y cómo hacer que te favorezca a ti y no a ellos. Y ojo, también te vamos a destapar ese tema que nadie quiere tocar: cómo un inquilino puede convertirse en dueño legal de tu casa sin comprártela, y eso sí existe y se llama usucapión. Así que si estás rentando o tienes un terreno vacío o si estás pensando en invertir, quédate hasta el final, porque aquí vamos a ahorrarte dolores de cabeza, te vamos a ahorrar un juicio y también un coraje o una pérdida millonaria. Arrancamos con la realidad cruda de los inquilinos mala paga y con todo lo que nunca te contaron sobre las rentas en México. ¿Y sabes cuál es el verdadero problema aquí en México, Irving? Que todos creen que rentar una casa es muy fácil hasta que los inquilinos dejan de pagar. Exacto, y hay más historias de terror con rentas que películas de Chucky. Miles de propietarios confían en la palabra, en el compadre, te la cuido tantito, y 6 meses después, ¿qué crees? Ni renta, ni casa, ni ganas de volver a rentarla. Y lo más bonito es cuando se quieren sacar el inquilino y el juez los ve como si fueran los malos del cuento. Porque la realidad legal es muy dura. En la mayoría de los estados la ley protege más al arrendatario que al propietario. Y en un juicio el inquilino siempre tiene la primera palabra. O sea, que el que paga pierde y el que no paga gana. ¡Qué chulada de justicia! Así es y así funciona. Si no tienes contrato, no puedes probar la relación arrendador-arrendatario. El juez no te va a dejar ni que te acerques a tu propia casa. Y mientras tú demuestras que eres el dueño, el inquilino sigue ahí bañándose, desayunando y viendo Netflix con tu Wi-Fi. Y lo peor de todo esto, que el problema no es solo legal, sino también cultural. Todavía hay quien dice, no necesito contrato, yo confío en la palabra, pero la palabra no paga agua, no paga pedreal y tampoco abogados. Y cuando le dices que hagan un contrato, te responde: no, se va a sentir el ofendido. Ofendido deberías de sentirte tú cuando te deja de pagar al segundo mes. Y aquí va un dato, tan solo el año pasado de los juicios de arrendamiento aumentaron un 30% en Ciudad de México y en Morelos. Y el 70% de los casos fueron porque el propietario nunca realizó realmente un contrato de arrendamiento. O sea, que van a la guerra legal con una servilleta firmada y fe del Espíritu Santo. Y mientras tanto, el inquilino mala paga ya tiene su versión lista, testigos y hasta asesoría gratuita, ¿eh? Y luego nos preguntan por qué hay tantos inquilinos eternos y rateros. No es suerte, es que el mexicano sigue confiando más en la palabra que en el papel, y así el único que duerme tranquilo es el mala paga. Por lo cual vamos a explicar cómo operan los inquilinos mala paga. Hay un tipo de inquilino que no necesita dinero, no necesita mañas, el famoso inquilino gandalla. Ese que conoce los vacíos legales mejor que muchos abogados. Es decir, los licenciados del mal. Pagan un mes, te sonríen de la mano y cuando dejas de verlos ya se adueñaron de tu refrigerador. Exacto, su primer truco es muy simple. Pagan el primer mes, generan confianza y después se aferran al argumento de que hay un acuerdo verbal. En México, los contratos verbales sí tienen validez legal si hay testigos o recibos. O sea, si él pagó una vez por transferencia, ¿ya con eso puede decir que tengo un contrato? Tal cual, y lo más peligroso es que si tú como propietario no presentas pruebas, el juez lo interpreta como que el acuerdo sí existe y que tú eres el que está incumpliendo. O sea, lo rentas, lo deja de pagar, lo demandas y todavía termina siendo el villano del cuento. Así es, y no faltan los que usan estrategias más sofisticadas y cínicas. Cambian las cerraduras, meten muebles, pintan la fachada y cuando llega la policía dicen, yo vivo aquí, yo soy el arrendatario. Y claro, el poli no sabe a quién dirigirse. Te dice: lo siento señor, esto lo tiene que ver el juez. Y tú allá afuera con las escrituras en mano viendo cómo el otro se hace los huevos estrellados en tu propia cocina. Y literal, porque lo peor es que hay despachos que les enseñan cómo hacer eso, cómo ampararse, cómo pedir tiempo con recursos legales, cómo estirar el proceso de desalojo hasta que tú te canses. Y no solo se cansan, Asdrúbal, muchos terminan regalando dinero y meses de su tiempo para que su inquilino salga.
Así es, eso se llama pago por paz. Y es tristemente muy común. Los propietarios prefieren pagar al inquilino para que ya se vaya, porque el juicio tarda entre 6 a 3 años dependiendo del estado. O sea, el sistema legal convierte al dueño en rehén y al inquilino en huésped VIP. Exactamente, por eso decimos que en México no hay inquilinos mala paga por casualidad, hay inquilinos mala paga con estrategia, y mientras el dueño no entienda esto, cómo es que operan, seguirán cayendo en el mismo juego una y otra vez. Y ahora vamos con los errores del propietario, y vamos a decirlo sin anestesia. El primer enemigo del propietario no es el inquilino, es su exceso de confianza. Totalmente, en México se firma más con el corazón que realmente con un abogado. Sí, los típicos casos donde es que es el primo de mi compadre, me cae bien, se ve que es buena persona y ¡pum! 6 meses después te dejó sin focos, sin tinaco y con una deuda en CFE. El error más común es no formalizar el contrato. La gente descarga formatos del internet, los imprime, los firma y cree que con eso ya es blindarse. Por eso esos contratos son genéricos, no tienen validez, no tienen una validez real y no se adaptan al caso en concreto si no están realmente registrados. Sí, esos contratos que te dicen, el arrendador se reserva el derecho de, y ni siquiera saben de qué derecho es. Así es, un contrato debe especificar los tiempos, unas cláusulas bien específicas, las condiciones, las penalizaciones y sobre todo los datos del aval. Ah, sí, ese famoso aval moral, ese que solo sirve para rezarte cuando no pagas. Bueno, realmente un aval debe tener una propiedad a su nombre, una escritura, predial y comprobante. Si no, no es un aval, solo es un testigo. Y luego viene el clásico, no quiero hacer contrato para no espantarlo. No manches, entonces mejor que te espante él después de 6 meses de rentas vencidas. Ese pensamiento es muy común y más de lo que parece. Muchos propietarios creen que hacer las cosas formales los vuelve desconfiados, pero es al revés. El contrato es la base de la confianza. Quien no lo acepte no es así de confiar. No solo es eso, Asdrúbal, hay quienes entregan las llaves sin siquiera pedir un depósito anticipado. O peor aún, hay quienes aceptan al inquilino y después le cobran. Eso es como dejarle tu cartera a un desconocido y pedir que te la cuiden. Así es, la mayoría de los proyectos de arrendamiento no empiezan con mala fe, empiezan con muy buena voluntad, pero cero prevención. El problema es que en temas legales la buena voluntad no se defiende en tribunales. A ver, ya hablamos de los errores, ahora hablemos de cómo evitarlos y cómo blindarte legalmente. Porque sí, puedes rentar sin morir en el intento, pero necesitas una cosa que en México escasea: asesoría de verdad y legal. Y todo empieza con el contrato. Un contrato bien hecho no se descarga de internet ni se copia del vecino. Se redacta a la medida, con cláusulas claras y un abogado de confianza. O sea, no se dice copié uno en Google y le cambié los nombres. No, señores, eso no es blindarse, eso es aventarse sin cinturón. Así es, un contrato serio incluye duración, penalizaciones, forma de pago, cláusula de rescisión y datos del aval. Y si puedes registrarlo en el registro público de la propiedad, es mucho mejor porque eso da fuerza jurídica en caso de juicio. Y eso es la clave, porque si no está registrado, el juez lo puede ver como un simple acuerdo privado. Y ahí sí, ya estás frito, porque el inquilino va a decir que fue un préstamo temporal y adivina a quién le van a creer primero. Y es muy importante pedir comprobantes como identificación oficial, comprobante de ingresos y referencias reales, señores. No la del tío, la del primo, la de la prima, sino también referencias laborales o bancarias. Y no el clásico, mi referencia es mi amigo Toño, que también me rentó una vez. Y sí, de seguro también, pero no creo que te haya dejado el tinaco de recuerdo. No, lo ideal es tener un aval con una propiedad, con escrituras y predial vigente. No basta con que diga yo respondo. Tiene que tener forma de cómo responder realmente. Y ojo con esto, el depósito no es tu salvación. Un mes de depósito no te cubre ni el costo del juicio. Así que deja de pensar que el depósito te protege. Lo que te protege es el contrato bien hecho y un abogado que sepa moverse. En resumen, la confianza es buena, pero el contrato es 1000 veces mejor. Si rentas con contrato con aval y con registro, puedes dormir tranquilo, aunque tu inquilino duerma y ronque adentro de tu casa. Exacto, porque aquí no se trata de desconfiar, se trata de no ser el siguiente capítulo de este podcast. Y ahora les vamos a expresar unos casos muy polémicos. Hay casos que parecen inventados, pero son 100% sacados de la vida real. Son los propietarios que existen en la Ciudad de México que rentaron de buena fe y terminaron con el inquilino adentro y sin pagar. Y encima demandándolos estos por acoso. O sea, te dejan de pagar y todavía te acusan por molestarlos. México mágico. En la Ciudad de México cada vez ha vuelto más común los juicios donde el inquilino se queda en la casa durante muchos años, alegando que no existe contrato o que hay un acuerdo verbal.
En estos casos, el juez incluso le dio posesión temporal al arrendatario mientras aclaraban los hechos, resultando que el propietario ya llevaba 2 años sin poder entrar a su propia casa. Y mientras tanto, el inquilino vive ahí gratis, remodela, pinta, mete a su perro y hasta cobra renta por un cuarto. Exacto, hay casos donde los inquilinos hasta subarriendan la propiedad, rentan los cuartos, esos cuartos dentro de la casa y ganan dinero por algo que ni es suyo. Eso ya es abuso, es un emprendimiento con una casa ajena. Y ahí es donde entra la ignorancia legal del propietario. No hay contrato, no hay pruebas, no hay registro y el inquilino aprovecha totalmente ese vacío legal. Y lo peor es que luego si victimizan, el dueño me quiere sacar. Pues claro, hermano, llevas 1 año sin pagar. Sí, pero la ley obliga al propietario a seguir todo un procedimiento. No puede cortar servicios ni cambiar chapas, porque eso se consideraría un despojo. O sea, el que no paga tiene derechos y el que paga predial, agua y abogados, ¿tiene paciencia? Sí, así está desequilibrada totalmente la ley en México, porque hay que conocerlo antes de meterse a rentar, porque si no la conoces, no rentas una casa, te rentas un problema. A ver, esto que se viene parece chiste, pero no lo es. Hay gente que se mete en una casa, vive ahí unos años muy feliz y después el juez le dice, felicidades, ahora esa casa ya es tuya. Y no estamos hablando de una herencia o de una rifa. Esto se le llama prescripción positiva o como le dicen los abogados, usucapión. Exacto, es una figura legal que existe en el Código Civil de la Ciudad de México en los artículos 1151 a 1163. En pocas palabras, si ocupas un inmueble de forma pública, pacífica y continua, con el tiempo puede convertirse en dueño esa persona. O sea, no necesitas comprarla, nomás de ver ahí que te saquen México mágico, ¿no? Así es, y hay 2 tipos de clasificaciones, de buena fe o de mala fe, que realmente no tienen nada de buena fe, ¿eh? Perfecto, Asdrúbal, déjame el de buena fe, porque esa es la que más se les da a los angelitos que dicen, yo no sabía, yo pensé que era legal. La de buena fe pasa cuando alguien ocupa una casa pensando que tiene derechos. Por ejemplo, le compró al primo del supuesto dueño con un contrato privado o se la rentaron y el que se la rentó ni siquiera era el propietario. Entonces viven ahí tranquilos, pagan luz, agua, arreglan el jardín y dicen, pues yo la cuido como si fuera mi casa. Si el dueño original no reclama en 5 años, esa persona puede ir ante un juez y decir, yo he vivido ahí como dueño y si tiene recibos, testigos, el juez le puede dar la razón. Correcto, la ley lo reconoce como una posesión pacífica y continua. No importa si fue por error o incluso por dolo, si el contrato era falso o si hubo confusión. El punto es que el propietario no se opuso en el momento oportuno. O sea, si tú te quedas callado 5 años, la ley dice, de seguro ya no le interesa y listo, la casa pasa del confiado al vivo. Tal cual. Y ahora el de mala fe. Aquí el ocupante sabe perfectamente que la casa no es suya, pero aún así se queda sin pagar, sin contrato y sin nada, y lo ocupa durante más de 10 años, sin que el dueño lo demande ni se queje, y no puede reclamar la propiedad legalmente. O sea, 10 años, qué descarado. Y el juez dice, te la ganaste. No manches, eso no pasa ni en telenovelas. Sucede más seguido de lo que ustedes creen, porque la ley no premia lo moral, premia la constancia, y si el dueño no actúa, se presume abandono de esa propiedad. Y aquí te va un golpe duro, no importa si eres paracaidista, invasor o tu ex suegro, si nadie lo saca y él demuestra que lleva viviendo ahí más de 10 años, con testigos, con recibos o incluso con fotos, el juez se la da. Y eso se llama prescripción positiva de mala fe. O sea, en México no gana el más honesto, gana el más constante. Si te robó la casa, pero fue puntual en quedarse, se la gana. Mira, Asdrúbal, hay casos en México donde los dueños se fueron al extranjero, dejaron la casa sola y 10 años después regresan y ya vive otra familia con papeles y todo, ¿eh? El juez les dice, pues ellos las han habitado, ustedes no, y pum, la pierden legalmente. Así es, y así es de fuerte. Por eso insistimos tanto en que el tiempo juega en tu contra. Si no reclamas, si no demandas y si no registras ante la ley, no te espera nada bueno. Así que ojo, el enemigo no siempre entra con pistola, entra con tus llaves, tus recibos y un calendario. Y si te confías 10 años después de silencio, te cuesta la casa. Y aquí viene algo muy importante. Les vamos a decir qué hacer si tienes un inquilino moroso o un paracaidista. Bueno, ya sabemos cómo operan, pero ahora viene lo importante. ¿Qué hacer cuando ya los tienes adentro y no te pagan? Porque una cosa es hablar desde la teoría, pero en la vida real, Asdrúbal, la gente no sabe ni a quién llamar.
Exacto, lo primero es mantener la calma, nada de cortar la luz, agua o chapas, porque eso es delito de despojo y lo puedes denunciar. Sí, claro, el tipo no te paga, te debe 8 meses y si tú cortas la luz, el malo eres tú. Y así funciona. El paso es mandar un requerimiento por escrito con acuse de recibo notariado. Eso demuestra que intentaste conciliar antes de demandar. O sea, le mandas una carta diciéndole que te debe como si no supiera. Así es, pero es lo que le da valor al proceso. Sin esa notificación, el juez puede decir que no hubo un aviso formal. Y después de todo eso, ya puedes iniciar un juicio de desocupación o terminación del contrato. Y aquí viene lo más importante. ¿Cuánto tarda eso en Ciudad de México? Porque todos queremos saberlo. El proceso dura entre 6 y 3 años dependiendo del juzgado, pero si tienes el contrato bien hecho y un registro, puedes resolverlo en menos de un año. O sea, 1 año para que el tipo se largue. Perfecto. Mientras tanto, desayuna en tu sala. Así es, pero hay forma de presionar. Si el contrato tiene cláusula penal, puedes pedir una indemnización por rentas caídas. También puedes solicitar medidas precautorias, como son embargo de bienes dentro de ese inmueble. O sea, sí suena más útil, pero la mayoría no tiene un contrato ni cláusulas y terminan regalándole el dinero al inquilino antes de que se vaya. Por eso lo importante de hacer un contrato. O puedes ocupar el pago por paz, es decir, darle el pago de 2 rentas para que ya se largue y desocupe. O sea, le debes de pagar al que no te paga. México, señores, el único país donde el moroso se va con un premio. Por eso la clave está en prevenir y ser muy estricto a la hora de gestionar ese contrato, para que este sea sólido. Debes de registrarlo en el registro público, con aval y que tenga una propiedad y una revisión legal cada año. Y si ya estás en el lío, busca asesoría legal de un abogado real, no de uno de Facebook, porque una publicación no te va a sacar al inquilino, pero un buen contrato sí. A ver, ya hablamos de errores, de los casos, pero si nos están escuchando, esto te interesa más que nada. ¿Cómo blindarte legalmente para que no te vuelva a pasar? Porque una cosa es confiar y otra cosa muy distinta es conocer tus derechos. Totalmente de acuerdo, y aquí hay que hablar con fundamento. El arrendamiento no es ningún favor, ni una palabra dada. Es una relación jurídica regulada por el artículo 2398 del Código Civil de la Ciudad de México. Y ese artículo, mucho ojo, no solo te dice que debe de haber renta y plazo, también te dice que debes establecer las condiciones de uso del inmueble, o sea, que si no especificas ni siquiera si se puede subarrendar o no, te metes un balazo legal. Así es, totalmente de acuerdo. Además, si el contrato es por más de 6 años, incluye una opción de compra también. El artículo 2431 dice que debe de inscribirse en el registro público de la propiedad, así que hazlo. Y eso es la clave, porque si no lo registras, el juez puede considerarlo como un acuerdo entre particulares, o sea, un papel que en un juicio vale lo mismo que un recibo del Oxxo. Totalmente de acuerdo. Y ahí entra otro punto, la cláusula penal. Está contemplado en el artículo 1840 del mismo Código Civil y sirve para establecer sanciones si el inquilino incumple, y si no las pones, el juez no puede obligarlo a pagar daños o rentas caídas. Exacto, y ahí entra algo que me toca mucho ver a mí como materia fiscal. Si tú documentas todo, contratos, recibos y transferencias, no solo te protege civilmente, sino también fiscalmente, y eso está en el artículo 93, fracción 19 de la ley del ISR. Te permite deducir gastos del inmueble. Y si además demuestra que tu ingreso por renta es totalmente legítimo, que no hay simulación, y eso evita problemas con el SAT, porque si no declaras, el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación lo puede considerar una defraudación fiscal. Y ojo, ese ya es tema penal, no es que me equivoqué, es que ya te está investigando la autoridad, así que si quien renta sin declarar se mete en doble bronca, porque una con el inquilino y otra con Hacienda. Por eso siempre decimos asesoría preventiva y no reactiva. Un abogado antes te ahorra muchos años de juicio después. Acuérdense que también el SAT siempre está tras el dinero, Y hablando de blindarte, no olvides esto, en el artículo 2794 del Código Civil existe que el aval tenga bienes propios. Si tu aval no tiene propiedad inscrita, no es aval, es un testigo. Y justo con eso, un inventario firmado y con fotografías del inmueble es una evidencia visual y puede ser la diferencia entre ganar el juicio o perderlo. Porque cuando el inquilino te diga, así me la entregaste, tú sacas la foto y dices, sí, limpia, con puertas y con piso, compadre. Y la moraleja es muy simple. El contrato no se hace para cuando todo va bien, se hace para cuando todo sale mal. Y si está bien hecho, la ley está de tu lado de forma preventiva. Así que deja de ver al abogado como gasto y míralo como seguro, porque lo barato en rentas siempre sale carísimo y lo informal tarde o temprano te cobra factura. Ok, ya vimos la parte legal.
Pero hay algo que muchos propietarios siguen ignorando y es la parte fiscal, esa que tienes que ver con el SAT. Totalmente, rentar no es solo cobrar mes con mes y ya, es una actividad económica regulada. En el artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice clarito que las personas físicas que obtienen ingresos por arrendamiento están obligadas a declarar ante el SAT. Y eso incluye aunque la renta no sea formal, porque muchos piensan, si no hay factura, simplemente no pasa nada. Exacto, y eso es un gran error, porque el SAT no necesita tu factura, necesita un padrón bancario. Si te depositan la misma cantidad cada mes, automáticamente pueden presumir que es un ingreso recurrente y si no lo declaras, te fincan un crédito fiscal por omisión de ingresos, más multas y recargos. Y aquí viene el clásico, me pagan por transferencia y nunca pasó nada hasta que el SAT toca la puerta. Exacto, y cuando llega, no te llega a preguntar, te llega a cobrar, por eso hay que formalizarlo. Si tú registras tu contrato y emites la factura electrónica, ya estás dentro del marco legal y puedes deducir gastos. Entonces, ¿qué tipo de gastos podemos deducir? Ahí te va, en el artículo 93, fracción 19 del ISR, permite deducir gastos de mantenimiento, predial, agua, seguros, honorarios legales y hasta mejoras del inmueble, todo lo que necesitas para conservar la propiedad en buenas condiciones. Y eso no lo sabe la mayoría de la gente. Se quejan de pagar impuestos, pero si lo hicieran bien, se ahorrarían mucho dinero. Exactamente, Asdrúbal. Si haces las cosas bien, terminas pagando menos y con beneficios fiscales. Y además tus ingresos quedan completamente limpios. Y cuando el banco te pide comprobar un flujo para un crédito hipotecario, no tienes que inventar nada. Ahí están tus declaraciones. Totalmente de acuerdo. Eso pesa más que un recibo en una servilleta. Pero si no declaras, cuidado. En el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación establece que omitir ingresos puede considerarse de fraude fiscal. Y eso sí, no es civil, es penal. Estamos hablando de cárcel y no de multa. Y ahí es cuando pasa de un inquilino moroso a un caso penal. Exactamente, Asdrúbal. Y lo peor es que terminas pagando más tratando de resolver lo que habrías prevenido pagando bien tus impuestos. Entonces, en resumen, declarar no es solo cumplir, también es protegerte. Duermes tranquilo y duermes contento con el SAT y sin miedo a una auditoría. Y con eso ya tienes dos victorias, una con tu inquilino controlado y una con el SAT que no te respira en la nuca. Concluyendo, la renta no es un favor, es un contrato y si no lo haces con la cabeza, termina rogando por tu casa. Totalmente, rentar bien es protegerte, se logra con asesoría y no solo con fe. Porque aquí la buena fe no sustituye a un contrato, ni el yo confío en él, vale más una firma ante notario. Así es, la ley está para quien lo conoce, no para quien la supone. Y en México muchos pueden pensar que eso está bien, pero pierden por ignorancia y no por injusticia. Y eso lo vemos a diario, propietarios que creen que por tener sus escrituras ya están protegidos, pero nunca registraron su contrato ni declararon sus rentas. Y terminan con un inquilino gandalla, con el SAT molesto detrás de ti y un abogado tratando de pagar un incendio que empezó todo por tu descuido. Por eso este episodio va más allá del tema legal, se trata de cultura patrimonial, de entender que tu casa son más que ladrillos, también es papel, registro, contrato y ley. Totalmente de acuerdo, tener una propiedad sin asesoría es como tener un auto sin frenos. Hasta que te pasa algo, te das cuenta realmente del peligro. Y cuando pasa, ya estás buscando abogado, contador, psicólogo al mismo tiempo. Así que antes de meterte en broncas, regístrate, asesórate, declara y documenta todo. Porque en México hay dos tipos de arrendadores, los que aprenden con abogado y los que aprenden pero perdiendo su casa. Y los segundos siempre llegan tarde, pero bueno, si tú ya llegaste hasta aquí, significa que estás en el primer grupo. Y recuerda, si quieres más tips, ejemplos reales y casas increíbles para invertir o descansar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. A mí en Instagram me encuentran como @irving_facilitador_hu y en TikTok como @UrvingWeekendHubs. Y a mí me encuentran en Instagram como @facilitador_facilitador_hu y en TikTok @casasconJafet. Además recuerda, si quieres encontrar casas increíbles en nuestra página web, nos encuentras como www.casasenventa.hulifestyle.com, donde solo encontrarás las mejores casas para invertir en el estado de Morelos. Y además, si les falta algo, tenemos nuestro webinar de 6 a 7 cada jueves, donde podemos darles una asesoría integral y seguida para que ustedes puedan tener esa casa de sus sueños. Gracias por escucharnos una vez más, cuiden su patrimonio, asesórense y háganlo con la cabeza. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cimientos Claros sin tanto rollo.